Hola, buenos días a todas, a todos. Estamos transmitiendo desde el Instagram, desde Legalmente Digital. Eh, Esperamos nos puedan acompañar en esta pequeña charla sobre inteligencia artificial y las mujeres. Interesante tema, actual. Pensamos que la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, machine learning, son temas, palabras futuristas. No obstante, las estamos observando y escuchando cada vez con mayor frecuencia. Y esto tiene absoluto impacto sobre las mujeres, sobre sus derechos, sobre sus oportunidades laborales y pueden significar aumentar o disminuir las brechas de género tan escuchadas, tan populares a propósito de esta cuarta ola del feminismo. Ahora bien, quizás no tan popular o tan escuchado como los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, o el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, o la llamada equidad de género. Sin embargo, la inteligencia artificial y el uso de las tecnologías de STEM nos trae a colación que todo espacio creado o desarrollado por el ser humano puede replicar los mismos sesgos de género, las mismas diferencias de género del mundo real o de las relaciones entre hombres y mujeres. Y en este sentido, la tecnología, que siempre se ha considerado inocua y neutral, puede también verse influida por estos sesgos de género. Sobre esto vamos a hablar primero sobre aquellas mujeres que marcaron una pauta y que fueron realmente un aporte respecto de estos temas de género. Al respecto, podemos decir que fue una mujer la que creó el sistema Wi-Fi, o al menos un precursor. Este fue una... lo vamos a googlear al tiro porque a mí me cuesta un poco el tema del pronunciamiento de idioma. Espérame. Lo vamos a poner inmediatamente porque se me olvida un poco. Es una actriz alemana. Aquí está. Heidi Lamar, creadora del sistema de comunicación secreto. Me encanta a mí hablar de ella, principalmente porque no solo fue actriz, no solo fue también una científica, sino también una precursora del feminismo. Fue una de las primeras actrices en posar desnuda en sus películas, lo que muestra la diversidad de funciones, de intereses, de posibilidades que tenemos nosotros las mujeres. Además de los aportes que han tenido las mujeres respecto del código Enigma y el viaje al espacio a través de Apolo. Ahora, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué está tan en boga? Porque la inteligencia artificial no es que nos esté invadiendo, pero está cada vez más presente en la vida de las personas. Y en este caso podemos decir que, de acuerdo a un estudio de ONU Mujeres, solo 1 de cada 5 mujeres en Chile postulan al área de la tecnología. Esto parece increíble, pensando en que las mujeres somos plenamente capaces de desempeñarnos en distintas áreas. Pero dice también relación con sus trayectorias de vida y sus trayectorias educacionales. Cómo los sesgos de género en materia educativa pueden incentivar o desincentivar la participación de las niñas, sus intereses y posterior vocación al área de la tecnología. De acuerdo a un estudio también de ONU Mujeres, en las empresas dedicadas al área de la tecnología, en el 80% de estas, solo un 40% o hasta un 40% tienen presencia femenina. Ahora, esto es más drástico o
mucho más complejo cuando abordamos que cerca del 24% de estas empresas señalan solo tener un 5% de componente femenino. ¿Qué pasa acá? Las mujeres no nos interesamos en la tecnología, tenemos escasez de preparación, existen sesgos de género en el reclutamiento y selección de estas mujeres. Pues bien, el mismo estudio habla también de los sesgos de género en estas empresas de la tecnología al momento de contratar mujeres. La principal razón por la cual estas empresas declaran que no contratan mujeres es que éstas no tienen las competencias técnicas necesarias. Y al respecto podemos decir que en el área al menos de la tecnología, el hacer o la práctica potencia los conocimientos adquiridos en el momento de los estudios. Es decir, si no les damos a las mujeres la posibilidad de trabajar y de poner en práctica estos conocimientos, posiblemente estos conocimientos no van a terminar de afianzarse o de cristalizarse. Es decir, tenemos una profecía autocumplida. No le damos la oportunidad a las mujeres para que aprendan y pongan en práctica sus conocimientos, y cuando estas mujeres intentan postular a estos empleos, sencillamente no tienen las capacidades técnicas. Pero si no le damos la oportunidad, ¿cómo van a tener experiencia laboral? Ahora, al respecto, es también importante señalar que estas empresas de tecnología, si bien han ido incorporando mujeres a sus lugares de trabajo o a sus empresas, tampoco tienen cargos en las áreas que son más ventajosas en términos académicos o monetarios. Solo son utilizadas en aquellas áreas luego de la programación. O sea, podemos ver que volvemos a replicar los mismos sesgos de género presentes en otras industrias, pero al área de la tecnología, que además ha sido considerada una de las áreas más discriminatorias y con mayor presencia de hombres, mucho más masculinizada que otras áreas. ¿Por qué? Porque históricamente ha sido dominada desde el momento de la educación a la potencialización de los hombres o de la mirada masculina. Y al respecto, vamos desde la educación formal hasta la educación que se ve en la cultura. Cómo nosotros, o nosotras, o la sociedad, va moldeando los intereses de las niñas para que éstas no se interesen en el área de la tecnología. Y al respecto podemos ver que a los niños se les regala robots. Ahora, bueno, los robots se pueden hasta programar. A las niñas se les enseña, por otra parte, el cuidado a través de muñecas o a través de otro tipo de juguetes orientados al área de los cuidados. Sin embargo, a los hombres se les entregan maquinitas, juguetitos, carritos, legos para ensamblar, bloques, todo lo que potencia su área creativa de construcción, y posteriormente además se les potencia habilidades computacionales que parten a través de los juegos de video. Y los juegos de video de los hombres son también distintos a los juegos de video de las mujeres. Entonces vemos cómo la educación permea las posibilidades o las capacidades que tienen niños y niñas. Al respecto, podemos decir que dentro de las iniciativas de la ONU respecto de cómo podemos disminuir estas brechas de género, encontramos principalmente el área educativa. Potenciar a las niñas respecto de habilidades en el área de la tecnología, en el área de la inteligencia artificial y también en el área de la robótica. Pero decimos que estas iniciativas son muy particulares, son pequeñas y circunscritas generalmente a iniciativas escolares, pero no se han transformado en iniciativas estatales, al menos acá en Chile. Ahora, respecto del área de la tecnología, ¿por qué es importante contar con mujeres en esta área? ¿Y por qué la presencia de las mujeres es tremendamente relevante? A propósito de cómo vemos la inteligencia artificial en nuestras vidas, yo me retrotraigo a hace muchos años atrás, cuando comenzaron
los chatbots o las llamadas grabadas en las que uno escuchaba a un asistente virtual. Y eran muy famosas en los 80, escuchar una voz femenina española asociada a un componente profundamente sexualizado que llamaba también o invitaba a escucharla. ¿A quién o a quiénes se les ocurrió pensar que esa voz podía ser atractiva o podía ser una buena idea? Probablemente no a una mujer. Y ahí vemos que quizás las diferencias al elegir los tonos, el género o la forma pueden determinar también rasgos profundamente sexistas en cómo nosotros nos acercamos a la tecnología. Y al respecto podemos notar, mucho más actualizado obviamente, lo que ocurrió con el chatbot de Twitter, que comenzó, no sé si lo conocen, llamado Tai, que comenzó siendo una experiencia muy dulce, muy acogedora, comenzó con unas preguntas inocentes, muy sencillas, y comenzó a tuitear en el año 2016. De estas preguntas inocentes, comenzó a interactuar con los usuarios que le hicieron ciertas preguntas, algunas de componente un poco grosero, un poco sexista, y ya al final del día, este chatbot Tai comenzó a tener comportamientos racistas, comportamientos xenófobos, insultantes y conductas sexualizadas. ¿Por qué? Porque se alimentó de las interacciones de la red. Y estas interacciones no están exentas de un lenguaje sexista, un lenguaje ofensivo, de homofobia o de racismo. Por lo tanto, al construir este chatbot, Twitter no tomó en consideración que la red no es una red inocente, no es una red que esté exenta de las dificultades propias de la discriminación de género en nuestro mundo real. Y no previno esta circunstancia, lo que motivó que solo durante un día durara este chatbot de Twitter y lo tuvieron que dar de baja. Otro ejemplo de cómo esta tecnología puede ser sexista lo encontramos en el robot Gia. Este robot Gia, si uno lo googlea y lo busca, es un robot femenino, completamente sexualizado, con un traje dorado. Este traje con rasgos también, a pesar de ser construido en el Oriente, en Asia, no tiene los rasgos propiamente asiáticos, ojos rasgados, sino que tiene rasgos asociados también al atractivo físico, ojos grandes, pelo negro liso, pómulos rosados, pechos grandes, y además tenía una postura sumisa, una postura mirando hacia abajo, propia también de las posturas un poco patriarcales que tienen algunas culturas asiáticas respecto de cómo se entiende el deber ser de una mujer de bien. ¿Qué sucede? ¿Por qué es necesario que un robot sea hombre o sea mujer? ¿Por qué se le generaliza? Porque además a una robot al que le asignamos un género determinado, en este caso atributos que se consideran femeninos. ¿Por qué los pómulos? ¿Por qué los pechos? ¿Por qué esta conducta sumisa? Al preguntarle o al requerir información, ella contesta. Y cito textual porque me llama mucho la atención. Ella contesta, ¿qué quiere mi señor? ¿O qué le puedo entregar u ofrecer? Y esto además lo extrapolamos a otros ejemplos. Los robots masculinizados tienen nombres de titanes griegos. Atlas, Helios, hasta Thor en asociación al dios nórdico. Robots asociados además a la guerra, a ideas masculinizadas. La guerra es una oda a la cultura patriarcal, al hombre, a los atributos de fuerza, de valentía, de destreza.
volvemos a entregar a los robots o en la robótica componentes que son propiamente humanos de cómo nosotros construimos nuestras relaciones sociales, los estereotipos de género y los sesgos de género en relación también a esto. Los robots femeninos están asociados a tareas de cuidado, tareas de asistencia, y volvemos nuevamente a considerar que al construir estos robots femeninos o feminizados, ¿qué es lo que estamos construyendo realmente? ¿Qué es lo que están construyendo realmente estos desarrolladores? Están construyendo una mujer perfecta. Están construyendo un ideal de belleza normalmente occidentalizado, normalmente a través de lo que se consideran características o cualidades femeninas. Ser sumisa, servicial, atenta, con rasgos faciales absolutamente occidentalizados y ni siquiera occidentalizados sobre, por ejemplo, nosotros que estamos en Latinoamérica. Rasgos absolutamente occidentalizados de acuerdo al hemisferio norte, América del Norte y el área occidental de Europa. ¿Por qué lo digo? Porque los patrones de búsqueda, cuando uno busca en internet y busca mujeres bonitas o mujeres hermosas y mujeres feas, es posible observar que cuando uno hace esa búsqueda en mujeres hermosas, normalmente son mujeres jóvenes, o sea, la vejez es fea, mujeres rubias, mujeres con patrones o rasgos absolutamente concordantes con las características que les señalo. En cambio, cuando yo hablo de mujeres feas, coloco en mi patrón de búsqueda, me aparecen mujeres negras o afrodescendientes, si les parece que quizás la palabra es ofensiva, mujeres asiáticas, mujeres viejas, mujeres gordas. Ese es el patrón. O sea, la red está alimentada también de un sesgo de género. Y aquí podemos observar varios problemas. Principalmente porque es un círculo vicioso. Porque al programar y al realizar la inteligencia artificial, encontramos primero que está sobre representada la mirada masculinizada sobre la femenina. Por lo tanto, se construye sobre los sesgos de los hombres, sobre este ideal de belleza, sobre este ideal de capacidades y de aptitudes femeninas, pero además se le enseña a esta inteligencia artificial a tomar los datos que entrega la web, en esta gran data que tenemos al alcance de todos, esta gran red pública de datos y de fuentes de información provenientes de distintas fuentes, ya sea desde conversaciones, interacciones en redes sociales, estudios, ideas, televisión, video, y alimentamos esta inteligencia artificial de todos estos sesgos, que no son, como digo, no son puros. ¿Y qué es lo que nos trae a nosotros, a la mente? Que una vez recogidos estos sesgos o estas discriminaciones o estas formas de tratar que no son adecuadas, estamos reproduciendo en esta inteligencia artificial las mismas problemáticas que tiene la sociedad. ¿Cuál es el problema? Que al construir iniciativas que pueden ser muy legítimas y con muchas buenas intenciones, las podemos contaminar con estos sesgos. Por ejemplo, en el área de reclutamiento y selección de las empresas. Podemos observar, por ejemplo, que en los patrones de búsqueda de trabajo, en el caso de los hombres, pueden llegar a sus correos o a su LinkedIn ofertas de trabajo, mejores ofertas de trabajo del área que realmente ellos buscan, versus ofertas de trabajo en el área por ejemplo, para las mujeres, con menores recursos o menor salario o ofertas laborales no tan ventajosas. ¿Por qué? Porque asociamos, o la red asocia, o esta inteligencia artificial asocia ciertas características masculinas como buenas, correctas o superiores.
Por ejemplo, la posibilidad de, o la característica de ser valiente, ser proactivo, porque se asocia mucho eso a características masculinas. Y además se asocia a ciertos cánones o ciertas posibilidades que ha tenido la persona respecto de su educación formal. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que las mujeres en nuestra trayectoria de vida podemos ver que somos interferidas por varios obstáculos. Primero, esta educación sexista. Luego, al momento de elegir nuestras carreras, también preferimos carreras que están vinculadas al área del cuidado o al área de la educación. ¿Por qué? Porque hemos sido educadas y hemos sido culturizadas y sociabilizadas respecto de que estas son características femeninas y que son características deseables en las mujeres. Después nos cuesta insertarnos en el área laboral. Nos vemos enfrentadas también al dilema de la maternidad. Muchas veces retrasamos o interrumpimos esta trayectoria laboral debido al trabajo, a la maternidad, y luego nuevamente nos enfrentamos a reinsertarnos en la vida laboral. Por lo tanto, las mujeres siempre tenemos estos obstáculos entregados también por la sociedad, lo que hace que nuestras trayectorias laborales sean mucho más sinuosas que en el caso de los hombres. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, principalmente porque se estima que más de 4 millones de empleos de mujeres que están asociadas al área de cuidado pueden ser desplazados por la inteligencia artificial, lo que invita a las mujeres principalmente a la reconversión de sus capacidades y de sus posibilidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que los estados y las empresas tienen necesariamente que invertir en educación para las mujeres, principalmente por esta reconversión en el que se estima que más de 4 millones de empleos femeninos se van a perder en relación a esta inteligencia artificial. Vamos a ser reemplazadas en tareas de cuidado, en tareas de asistencia, de secretariado. Lo podemos observar y esto lo vemos en el diario de vivir. ¿Cuántas empresas del área del retail y del mercado han cambiado sus cajas por sistemas de autoayuda o de cajas que están automatizadas, en que uno ingresa el producto, teclea y ya no es necesaria la asistencia de una persona? Normalmente estos puestos de trabajo, de empleo, son utilizados por mujeres. Es decir, las mujeres estamos siendo reemplazadas en esas áreas, pero no estamos siendo reconvertidas para ocupar otras áreas, para aprender de programación, para aprender también cómo estar por sobre esta inteligencia artificial. Y el llamado principalmente es a invertir respecto de programas de capacitación para mujeres para involucrarlas primero en el área de la tecnología. Es muy importante que al momento de construir esta inteligencia artificial tenga perspectiva de género, porque la inteligencia artificial no es neutral o no es susceptible de recibir brechas de género o discriminaciones de género o discriminaciones en materia de raza. Al respecto, es incluso más complejo para las personas trans acceder a la tecnología y acceder también a puestos en el área de la tecnología. Si la presencia de mujeres es baja, para las personas trans es incluso mucho más baja. Al respecto y en relación a eso, es importante señalar que los robots que se han construido o las iniciativas que se han construido, y sobre esto me parece muy importante señalar la iniciativa o el robot creado, inmediatamente, por un científico nombre Maxwell, que creó este robot, esta inteligencia con inteligencia artificial, pero decidió que realmente la inteligencia artificial tiene que aprender sola. Por lo tanto, lo lanzó a la vida, como se dice así, cual Víctor Frankenstein, para que aprendiera estas interacciones sin control parental. Pudo notar, sin embargo, que sin control, esta inteligencia artificial
se descontrola y comienza a tener comportamientos racistas, comportamientos xenófobos y comportamientos también contrarios a lo que se considera una inteligencia artificial ética o libre de estas discriminaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que al igual como los niños, la inteligencia artificial puede ser contaminada por estas creencias o estas discriminaciones. Y así como el ser humano tiene esta moral o esta ética creada a partir de su sociabilización, lo que Sigmund Freud llamaba este superyo, este conjunto de creencias morales que tenemos cada uno, a las cuales nos sujetamos como un tabú, la inteligencia artificial tiene también que ser creada a partir de principios de respeto y de ética. Es decir, no podemos pensar que va a ser inmune a este tipo de comportamiento. Es decir, tenemos varias áreas en las cuales podemos nosotros tomar. Primero, que la data está contaminada por nuestras propias creencias, por nuestros propios prejuicios y por nuestras propias prácticas discriminatorias. Es decir, la data está contaminada también por lo que somos como sociedad. No somos blancos, no somos negros, vivimos en un mundo de muchas tonalidades de grises en los que nuestras opiniones y nuestras creencias pueden contaminar también esta base de datos mundial. Por otra parte, podemos ver que en el área de la tecnología, la creación de esta inteligencia artificial y de estos algoritmos o cómo yo busco esta información también puede estar contaminada por los mismos sesgos de los desarrolladores, de los programadores y de las personas que trabajan en la tecnología, y que por eso es tan importante que las mujeres participen en estas áreas. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, principalmente lo que hemos estado conversando. Mejorar los sistemas de reclutamiento y selección para las mujeres en el área de la tecnología. Influir respecto de la educación sexista para posibilitar que más niñas se interesen en el área de la tecnología. Por otra parte, programas de mentoría o programas directamente relacionados con la tecnología de las STEM. Y también, y muy importante, es elaborar normativa respecto de qué es lo que se va a entender como una inteligencia artificial con enfoque de género, una inteligencia artificial no discriminatoria y respetuosa de la equidad de género en concordancia con los principios o con los valores de los ODS número 8 respecto de los desafíos que establece la ONU para el nuevo milenio. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá en Chile? En Chile no tenemos normativa todavía, estamos muy en pañales respecto de esta área, recientemente avanzando respecto de normas sobre el uso de datos, pero podemos ver que la agenda digitalizadora del Estado todavía está muy al debe. No existe todavía normas adecuadas respecto de cómo se van a utilizar estos datos, cómo vamos a poder cuidar o no sesgar respecto de cómo el Estado va a efectuar sus políticas públicas. Y por eso es tan importante que esta inteligencia artificial sea tomada de forma ética, porque puede significar aumentar o disminuir brechas. Es decir, si la utilizamos, por ejemplo, para mejorar o para posibilitar el acceso de las mujeres a esta tecnología, va a ser un aporte. Pero si seguimos con estas mismas brechas de género y con estas mismas discriminaciones, podemos aumentar estas brechas. Y al respecto, contarles una iniciativa respecto de la inteligencia artificial que se desarrolló en Harvard hace unos años atrás, respecto de un asistente virtual médico y cómo es posible también
llevar a cabo diagnósticos médicos a partir de esta inteligencia artificial. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se empezó a desarrollar este proyecto? A partir de radiografías tomadas a partir de pacientes de un hospital respecto de temas al corazón y pulmonares. Y se analizaron cientos y miles de radiografías y también a través de profesores médicos de Harvard que interpretaban estas radiografías. Y se enseñó a través de algoritmos, a través del diagnóstico médico, a enseñarle a esta inteligencia artificial cómo podía interpretar estas radiografías. Ahora bien, podemos decir que estos diagnósticos arrojaban una certeza muy cercana a la realidad o concordante con un diagnóstico médico. Pero, ¿qué sucede cuando enseñamos los síntomas respecto, por ejemplo, de un infarto? ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso de las mujeres, los infartos al miocardio tienen síntomas completamente distintos en el caso de los hombres. Los hombres tienen dolor de pecho y dolor en su brazo izquierdo. En cambio, las mujeres manifiestan dolores abdominales, dolores estomacales, que muchas veces al consultar al médico se han asociado a gastritis, a colon irritable incluso, y a las mujeres sencillamente se les ha enviado a la casa porque se les acusa o se les llama exageradas o que tienen síntomas psicosomáticos y que solo es parte de su cabeza, y a estas mujeres las envían a un psicólogo, a un psiquiatra, porque señalan que no, en realidad, o les dan Viadil, sé que tienen un problema estomacal, es decir, se minimizan sus síntomas porque la construcción del diagnóstico se hace en base a un diagnóstico masculinizado, los síntomas de los hombres, que no son los mismos síntomas que las mujeres. Y se ha dado que muchas mujeres lamentablemente se ven enfrentadas a un infarto y a las posteriores secuelas de este infarto por no haber sido correctamente diagnosticadas. ¿Qué sucede si estos mismos sesgos los llevamos a la inteligencia artificial y los contaminamos con estos mismos sesgos? Podemos poner en peligro la salud de las mujeres. ¿Qué pasa también en el caso, si analizamos las trayectorias de vida de las mujeres, su trayectoria laboral, al momento de postular a los créditos hipotecarios, créditos de consumo? Podemos observar que quizás una mujer que interrumpió su vida laboral producto de la maternidad no tenga en el caso, por ejemplo, de Chile, una gran antigüedad laboral o un patrón de comportamiento financiero tan correcto o no tenga tantos bienes, principalmente por estos desafíos de la maternidad. Si nosotros no incorporamos estas correcciones de género, si no realizamos o no desarrollamos esta inteligencia artificial con enfoque de género, aumentamos estas brechas. Decimos entonces que la inteligencia artificial es una posibilidad, sí, por supuesto, de facilitar la vida de las personas, pero también puede aumentar las brechas de las mujeres. Y al respecto digo que Maxwell es inocente respecto de esta posibilidad. Y también es inocente una teórica feminista, que la tengo anotada por acá, como digo yo, siempre a mí se me... Voy olvidando un poco los nombres porque son muchos, pero se los busco inmediatamente porque a mí me llamó profundamente la atención respecto de cómo podemos considerar realmente que esta tecnología no es tan inocente. Acá está. Lucy Schumann, que era una profesora de antropología, señaló que un proyecto masculino de creación artificial de la mujer perfecta puede significar aumentar estas brechas de género. Y al respecto, quiero volver sobre la imagen de guía, esta robot hipersexualizada, feminizada.
al consultarle cómo estaba, que yo le señalaba que decía, sí, sí, mi señor, ¿qué puedo hacer por ti? O sea, faltó que dijera, sí, sí, mi amo. Pero además, al acercarse para poder tomar fotos, la robot responde, no te acerques demasiado a mí, que me veo gorda. No pude evitar yo al leer esto en muchas referencias personales, cuando también me tengo que fotografiar, diciendo estas mismas palabras. No te acerques demasiado a mí, que ya no soy tan joven, se me ven las arruguitas, se me ven las marcas, las patitas de gallo, no te acerques tanto porque no me he maquillado. Como nosotras también hemos sido educadas y sociabilizadas respecto de el valor que puede tener o no nuestra belleza física, y cómo estos mismos patrones y estos mismos sesgos los vemos en una robot. O sea, estamos entregándole características o similitudes o sesgos de género a esta inteligencia artificial. Y al respecto podemos señalar también que no podemos considerar que esta inteligencia artificial sea inocente cuando es una creación humana. Y como creación humana, necesariamente está vinculada o está sujeta a nuestras posibilidades, a nuestras creencias y a nuestros prejuicios. Es importante entonces, al crear esta inteligencia artificial, crear también principios y valores respecto de cómo vamos a entender que es una inteligencia artificial ética. Al respecto, podemos observar que tanto en Europa, específicamente en España, en Suecia, se han desarrollado distintas iniciativas al respecto de establecer principios que tienen que tener en la inteligencia artificial. Primero, ser respetuosa de las personas, es decir, contenido no sexista, contenido no discriminatorio, no acoso, tanto acoso sexual o acoso de otro tipo como moving. ¿Por qué lo digo a través del moving si es laboral? Porque la inteligencia artificial, como vimos, pues, también puede estar relacionada con el área de la selección y el reclutamiento. Todas estas normas están también vinculadas con los ODS, vinculadas también a las normas, a la Convención de Belém do Pará, a la CEDAW, pero necesitan normas específicas. ¿Por qué? Porque hasta ahora estas normas no están vinculadas, no están relacionadas. Existe plena libertad para programar y para desarrollar estos algoritmos. Por esto el llamado, y muy importante el llamado que se hace a estas empresas de la tecnología a mejorar sus sistemas de reclutamiento, a incorporar más mujeres en estas áreas, a darles la oportunidad a mujeres para que se pueda corregir o puedan dar visiones mucho más cercanas a la realidad. Se ha asociado que las mujeres o las interacciones de las mujeres en la red son interacciones mucho más bondadosas. Las mujeres tienen comportamientos o interacciones mucho más agradables, vinculadas a sentimientos mucho más positivos. Los hombres están vinculados necesariamente a conductas, y esto no lo digo yo tampoco, si uno analiza los patrones de búsqueda o las interacciones de los hombres, son mucho más ofensivas, mucho más agresivas, y están vinculadas a la guerra o a contenidos sexualizados. De hecho, bueno, como muestra un botón, la mayor búsqueda que se hace en la red es contenido sexualizado, y la mayor proporción respecto a esa búsqueda proviene de hombres. Yo lamento esta crítica, porque no es una crítica a los hombres como un conjunto, sino que a esta sociedad patriarcalizada
que nos enseña que estas conductas son conductas consideradas adecuadas, conductas correctas, y cómo se nos construye también nuestras propias creencias o nuestras propias actitudes. Por otra parte, cómo educamos o cómo evitamos sexualizar o cómo evitamos discriminar la educación entre hombres y mujeres, cómo evitamos esta educación sexista. Principalmente a través de la educación formal, claramente, potenciando estas competencias femeninas a través de las escuelas, pero también cómo desarrollamos los juguetes vinculados a niños y niñas, cómo terminamos. Porque si yo busco o potencio la educación a través de estos juguetes, a través de miradas masculinas o a través de miradas femeninas, y continúo bombardeando a las niñas con muñecas, con tacitas, con labores de cuidado, y a los niños con robots, con autitos, con legos, con bloques, primero estoy dividiendo su educación, estoy teniendo una educación sexista. Pero además estoy moldeando sus aptitudes, sus gustos, sus preferencias, que posteriormente, dado su experiencia vital o su desarrollo vital, los puede determinar a ir hacia una o hacia otra actividad. Es muy importante la participación de las mujeres en el área de la tecnología. Bueno, y por otra parte, promover el respeto, promover las conductas o las interacciones en redes sociales respetuosas, evitar el sexting, evitar el ciberacoso, y al respecto no olvidar o no poner de manifiesto lo que actualmente estamos viviendo a propósito de lo que sucedió en el Colegio Lastarria, cómo un grupo de niños, que podemos pensar que las generaciones más jóvenes están exentas de estas prácticas, reaccionaron de forma violenta, sexista, y realizaron ciberacoso y sexting. Podemos ver que nos queda mucho camino por recorrer, educando, evitando estas prácticas e invitando también a estas redes sociales a tener o evitar o proporcionar de una mejor forma las interacciones, evitando estos lenguajes abusivos o estas conductas abusivas. ¿Por qué sexista lo digo? Porque puede existir contenido xenófobo, contenido racista, contenido sexista en la red, que no es censurado, pero sí es censurada una mamá dándole pecho a un niño o a una niña, cuando es una actitud normal y es natural. ¿Por qué? Porque estos algoritmos fueron construidos de forma sexista y con sesgos de género, en que un pecho femenino está sexualizado siempre, y mostrarlo está asociado no al acto del amamantamiento, sino que está relacionado con el pecho, símbolo de la sexualidad o de la hipersexualización o de la cosificación de las mujeres. La invitación es esta, es a estar atentos y atentas a cómo esta inteligencia artificial puede acortar o disminuir estas brechas de género, que no es la tecnología indemne a la patriarcalización o a esta sociedad patriarcalizada, a estos sesgos de género. Cómo es importante aumentar la participación de las mujeres en el área de la tecnología. Cómo es importante también comenzar o ponernos a tono con estos nuevos desafíos, desarrollando reglas, principios y normas que apunten a un uso ético de esta inteligencia artificial, a la creación de algoritmos, y a potenciar también la capacitación de las mujeres en estas áreas.
Los invito también a un futuro live sobre estos temas. Me ha parecido muy interesante abordar esta nueva área que se nos abre a las mujeres que nos dedicamos al género, saliendo un poco de lo más tradicional, que es el área de la violencia de género y de los derechos reproductivos, e imbuirnos en esta nueva área. Los dejo, ha sido un gusto también. Ahí veo que estaban comentando, no quise interrumpir la comunicación. Que me despido de todas y de todos, y le agradezco también poder conectarse. Será para una próxima vez. Déjeme ver, tengo que apretar para ver cómo se apaga esto. Dejo ver, parece que ahí. Oh, no lo sé. Sigo conectada porque parece que no. ¿Me pueden creer que no lo sé? Me parece que tengo que apretar ahí. Ahí. No lo sé. Aprieto los botoncitos y no puedo. Oh, por Dios, oh, por Dios. Si alguien me puede ayudar. Porque no se bloqueó este aparato. Espérame. No, creo que voy a tener que